Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Ocho de la mañana con 30 minutos. Buenos días, Los Ángeles. Buenos días, Resida. Un saludo cordial a toda la audiencia, a los hermanos en Cristo. Estamos desde aquí, desde las cabinas de Aires Radio. Damos por inicio a otro programa de verdades eternas. Y en esta mañana queremos saludar a Santiago Maravilla, que está en los controles, también a María Lozano. Y también con nosotros hoy está Guido Lozano. Le saluda a su amigo, su hermano en Cristo, su servidor Freddy Lozano. Y que les dejo con ustedes. Guido, buenos días y bienvenido al programa de Verdades Eternas. Buenos días, Freddy, buenos días a la audiencia. Estar en este lugar es una bendición tan grande que Dios nos permite disfrutarlo. Gracias a la audiencia por estar semana a semana conectándose con Verdades Eternas, un programa que alimenta el alma y trae reflexión a la mente. Gracias, Freddy, y sigamos haciendo esto, haciendo que las verdades eternas reflejen las verdades que Dios tiene para cada hombre, cada mujer. Así es, y hoy el día de hoy vamos a seguir con el tema de la singularidad en su continuidad. Hablábamos la semana pasada, hablábamos también de los idiomas que fue escrito la Biblia, y hoy vamos a tocar un tema muy importante, que la Biblia también fue redactada en una gran variedad de estilos literarios. Es interesante que el apóstol Pablo escribió su carta a los cristianos de Roma usando el idioma griego en vez de latín. El imperio romano de ese tiempo era culturalmente un mundo griego, con la excepción de transiciones de gobierno. La Biblia, Guido, como decíamos, redacta una gran variedad de estilos literarios que incluyen la poesía, narración histórica, canción, expresión romántica, tratado didáctico, correspondencia personal, memorias, sátira, biografía, autobiografía, ley, profecía, parábola y alegoría. Después de ver esta gran variedad de estilos literarios, ¿será también que la Biblia aborda temas controversiales, Guido? Aparentemente, parece que aborda temas controversiales a la realidad nuestra o a nuestro contexto, porque quizás se vivía en otro tiempo. Ahora, cuando nosotros hablamos de temas controversiales, hoy, para ser honestos, hablar sobre la homosexualidad es un tema controversial. Algo que en la antigüedad era determinante por el Dios de Israel, que había afirmado que era cómo Dios había creado a los seres humanos. Ahora, otro tema controversial tal vez es también, el feminismo, que tiene la unidad con esta, ¿verdad? El feminismo, las corrientes políticas, los movimientos políticos que se desarrollan a lo largo de la historia. Son temas controversiales, pero hay algo enfático en todo esto. Que estas controversias no son controversias en sí mismos. Al contrario, tienen una armonía y una continuidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tienen una sola idea, tienen un solo pensamiento, apuntan a un solo propósito, por así decirlo. Y aunque tratan de diferentes temas, pero tienen un solo propósito. Eso es el enfoque cuando hablamos que la Biblia tiene centenares de temas. Puede hablar de muchos temas. La Biblia habla de ciencia, habla de historia, aunque no es exacta, pero toca temas como tales hemos mencionado. Así es, y también vemos que la Biblia habla del matrimonio, del divorcio, las segundas nupcias, decías tú, la homosexualidad, el adulterio, la obediencia a las autoridades, la verdad y la mentira, el desarrollo del carácter, cómo ser buenos padres, la naturaleza y la revelación de Dios. Como decías tú,
Este es el único libro que tiene una unidad desde Génesis hasta Apocalipsis. A pesar de su diversidad, la Biblia presenta una singularidad histórica que va revelando la redención de Dios que provee para los seres humanos. Ahora, lo más importante, nosotros podemos ver, Guido, que el protagonista principal entre todas las personas descritas en la Biblia es el mismo Dios viviente, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo lo podemos nosotros considerar a Dios que nos provee el primer fundamento, diríamos, o que nos provee el fundamento en el Antiguo Testamento? Podemos ver la providencia de Dios y la autoría de Dios en la Biblia, sabiendo que un hombre no puede, o los hombres no pueden abordar temas con tal armonía, con tal propósito. Estos libros, ya se habló creo que antes, pero cabe recalcar que estos libros fueron escritos en diferentes tiempos, fueron escritos por diferentes autores, fueron escritos, y inclusive los autores eran de diferente profesión, diferente contexto cultural, diferente tiempo, miles de años de separación, más de 1000 años algunos. Pero esto es interesante. Todo esto simplemente es una armonía porque la mano de Dios y el poder de Dios por el Espíritu Santo hace que los escritores sean inspirados. Y al escribir este libro precioso, Dios empieza a revelar sus planes. Porque la Biblia, el propósito que tiene es para revelar a Dios y sus planes que tiene para con la humanidad. Esto tiene que recalcarse y tener relevancia, porque a lo largo de la historia temas como tú lo mencionaste, se ha tocado. Pero la Biblia no es ajeno a la historia. Al contrario, la Biblia tiene participación, tiene aportes. Y esos aportes que hace la Biblia con respecto a todas estas cosas que existen, es única. Considerando nosotros que el Antiguo Testamento, y es ahí donde Dios provee su ley, y diríamos que el fundamento es Cristo para nosotros, los cristianos, los libros históricos muestran los preparativos para Cristo, las obras poéticas aspiran a Cristo, las profecías pintan las expectaciones de Cristo, y en el Nuevo Testamento los evangelios registran la manifestación de Cristo. Los hechos relatan la propagación de Cristo, las epístolas dan la interpretación de Cristo, y en el Apocalipsis se encuentra la consumación de todas las cosas en Cristo. Lo que quiero yo resaltar, y quiero que tú nos explicas un poco, de principio a fin, la Biblia es cristocéntrica. Efectivamente. Podemos recalcar, aunque la Biblia contiene muchos libros, por muchos autores, muestra su continuidad. Y esta continuidad es porque se hace ver que es un solo libro, es un solo pensamiento. Por eso F. Bruce dijo esto, que la Biblia es como el cuerpo humano, ¿sí?, que no puede funcionar si se quita un miembro o un libro de ellos. ¿En qué sentido? Todos se complementan, todos están enlazados unos a otros. Y si queremos explicar o queremos entender la relación que tiene la Biblia, entonces vamos a explicar de la manera como el cuerpo tiene relación. Los miembros tienen relación unos con otros. Imagínate si nosotros tuviéramos un solo ojo o una sola oreja, no seríamos completos, estaríamos incompletos. La Biblia, tanto así, hace un énfasis poderoso. Por eso la Biblia puede ser entendida y explicada únicamente en relación con la misma Biblia. ¿Qué estoy diciendo?
es que si alguien quiere interpretar la Biblia, hay ciencia para interpretar, pero hay algo más poderoso, que la Biblia mismo se interpreta a sí misma, porque sus pasajes no se contradicen, sino se armonizan. A diferencia de otras religiones, a diferencia de otros movimientos, como es el musulmán, el islam, diríamos, el judaísmo y otras religiones que han surgido en toda la etapa de la vida humana, nosotros quiero una vez más enfatizar, y para todos los que creen decir y creer en Cristo, la Biblia es enteramente cristocéntrica, Guido. Y cualquier cristiano no puede meter otra doctrina como el Dios Madre, ¿verdad? Otra cortina añadiendo a la palabra de Dios, que solo la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es cristocéntrica. O dándole enfoque únicamente al llamado evangelio de la prosperidad, Amén. Que no existe, ni la teología de la prosperidad. No existe. Son invenciones humanas. La Biblia habla de prosperidad. Pero cuando hablamos de que la Biblia es enteramente cristocéntrica, vemos en los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo el enfoque relevante a Jesús. En el Antiguo Testamento en teología se conoce como tipología bíblica, y en la tipología bíblica vemos reflejado, por ejemplo, en hombres como Abraham, como Abel, como Noé, como José, y como estos hombres de la antigüedad es reflejado la cristología, y muchos más, ¿verdad? Quizás va a haber un tiempo de hablar de tipología bíblica, pero es una pequeña acotación a esto. También cuando vemos la construcción del tabernáculo y todo el entorno del tabernáculo de reunión, estaba relacionado con Cristo, la perfección, las medidas, la pureza, el material que se elaboraba, tenía un significado muy especial. Y todo esto tenía relevancia. Y cuando tú ves en la Biblia, todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, por ejemplo, para ser enfático, ellos están enfocando siempre a la figura de Cristo. Por eso se le llama cristocéntrica. El mensaje del cristianismo es cristocéntrico en su totalidad. Nadie puede predicar el evangelio separado de Cristo, porque estaríamos perdiendo la esencia de que por miles de años se ha enseñado esto. Los judíos esperaban al Mesías, los judíos esperaban al Hijo de Dios, y ese Hijo de Dios o ese Mesías era Cristo, el enviado. Desde ahí, viendo la perspectiva del Antiguo Testamento, vemos esa participación de cada escritor, de cada autor de la Biblia humano, por así decirlo, dando el énfasis a Jesús como el autor de todas las cosas. Amén. Ahora en estos tiempos han salido una infinidad de traducciones. Así es. Hay una infinidad de traducciones. Y nosotros como cristianos maduros, como que lo que estamos leyendo y estudiando la palabra, tenemos que tener mucho cuidado con aquellas traducciones que están sacando al Cristo de la Biblia, Guido. Hoy estamos mirando que Jesús es de Génesis, Apocalipsis en su totalidad. El enfoque de la palabra de Dios es Cristo, el autor principal es Cristo, pero hay traducciones que han sacado a Cristo de sus nuevas traducciones, y la cual nosotros como líderes, como cristianos ya un poco maduros, diríamos, y yo creo que preferiríamos escudriñar un poco más, buscar más información, si esta traducción es fidedigna, si esta traducción fiable, por qué le sacan a Cristo, por qué añaden, por qué quitan la palabra de Dios, y qué es lo que pudieras acotar a esto. Yo creo que lo vamos a hacer después de la pausa musical. Perfecto. El tiempo se nos acaba en estos minutos. Nos vamos a una pausa, amigos, hermanos. Este es su programa Verdades Eternas. Regresamos. Me gusta esto, Maestro, necesito un milagro.
transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Ayer escuché tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llámame por nombre. Cambia mi historia. Resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Tú eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios, tú me llamas. Y ya estamos de regreso aquí en sus programas Verdades Eternas. Bien, nos fuimos a la pausa con una pregunta, pero antes les invitamos a toda la audiencia a que no deje de sintonizarnos todos los lunes a las 8:30 de la mañana aquí en su estación favorita Aires Radio, y los días viernes 8:30 de la mañana el reprise. Guido, nos fuimos a la pausa con una pregunta o quizás una opinión. ¿Qué opinas? Una opinión corta, porque este es un tema controversial que quizás tendremos un programa especial para eso Así es, vamos a tratar ese tema más adelante, más adelante. en las traducciones. Pero hoy quiero hacer la aclaración con la pregunta que hacías. Por ejemplo, decías, ¿verdad?, que hay versiones de la Biblia que están queriendo quitar el enfoque a Jesús. O quieren quitar a Jesús de la Biblia, quieren sacar a Jesús. El problema de toda la humanidad siempre ha radicado, no tal vez en la Biblia en sí misma, aunque la Biblia fue perseguida, que vamos a hablar más adelante, pero el problema para toda la humanidad, la Biblia misma nos recuerda y nos dice que la piedra de tropiezo ha sido Jesús. Así es. ¿Por qué? Porque la ética, la normativa, todo lo que Jesús manejaba o decía y hacía es incomparable, simplemente incomparable. No está de acuerdo a ningún hombre. A ninguna cultura, no ninguna se amolda, política, no se amolda a ninguna cultura. Por el contrario, reta a las culturas, reta a los pensamientos modernos, a los pensamientos, y más a sus tiempos, inclusive a los religiosos. Era un reto. Jesús era un reto para ellos, porque decían: ¿cómo habla si ni siquiera ha estudiado? ¿De dónde trae eso? Pero Jesús era un hombre, como hombre, era un hombre entendido de las cosas que le rodeaba. Ahora, hay versiones que quizás por sus motivos han tratado de quitar, o han quitado en algunos textos el enfoque cristocéntrico. Y esas versiones, yo quiero invitar a la gente, no para entrar en controversia, solamente quiero invitarles a que puedan preguntarse quiénes tradujeron esas traducciones modernas. Muchas traducciones existen. ¿Quiénes lo tradujeron? ¿Quiénes fueron los autores detrás de la traducción? Ahora, ¿quiénes son esas personas? No lo estoy invitando a que la gente sea así como que esté sospechando siempre, ¿verdad? Sino estoy invitando de que si tú te das cuenta, por ejemplo, con una versión moderna, NBI se llama, hay un enfoque muy, muy raro, porque detrás de ellos hay autores que muchos de ellos practicaban la brujería.
detrás de estos hombres había gente que estaban traduciendo la Biblia, que algunos eran... La directora era lesbiana, la editora de esta versión. Yo creo que es de la versión del inglés, ¿verdad? De latín al inglés. Ya, y también ahora las escrituras modernas, los pergaminos modernos que se descubrieron en el programa en 1947, son pergaminos que han ayudado demasiado a la palabra de Dios. Pero también hay otros pergaminos o otros escritos antiguos que quizás son de tempranas edades, que tienen un problema también, que no están completos. Y bueno, no queremos fomentar ninguna versión aquí de que esta es la mejor y esta es la peor. Pregúntense, indaguen quiénes lo escribieron y por qué esos textos no están ahí. Hay muchos argumentos favorables y muchos argumentos en contra, pero eso dejamos a criterio de la gente. ¿Para qué? Para que los hermanos en la fe de cualquier congregación puedan ver que esto, cuando queremos quitar a Cristo en medio de nosotros, nos convertimos como la religión de aquellos tiempos. Así es. Porque quienes mataron a Jesús fueron personas que odiaban a Jesús. ¿Por qué odiaban? Porque no cumplía sus expectativas. No querían, no estaban, Jesús no les estaba promoviendo su religión o sus pensamientos. Y por eso, es más, Jesús estaba en contra de los ideales de esos hombres. Es por eso quizás que en estos tiempos también Jesús no está a favor de lo que ellos dicen. No encaja en el plan. No encaja en sus doctrinas o en sus pensamientos o en sus proyectos humanos. Pero es mejor indagar. Yo aprendí eso también porque no lo sabía. Y gracias a Dios que uno a veces puede aprender esto, ¿verdad? Porque a veces si no aprendemos vamos a perecer por falta de conocimiento. Sí, y volvamos a lo que la palabra dice, ¿no? Escudriñar. Hay que escudriñar las escrituras. La Biblia, escudriñemos las fuentes, las bases. Y lamentablemente si nosotros no estudiamos, no buscamos información, vamos a repetir lo que otros nos dicen, vamos a repetir lo que otros nos enseñan. Hay versiones inclusive de la religión secular, de la religión institucional se llama, que ellos han creado. ¿Para qué? Para armonizar con su doctrina. Así es. Y eso, una de las, no solamente el catolicismo, también el mormonismo, también los testigos de Jehová, igual, tienen sus propias versiones y unas versiones que uno dice de dónde sacaron o de dónde tradujeron. Ahí está el secreto. Cuando tú vas a indagar quién tradujo el libro o el libro de los mormones, de los testigos de Jehová, tú vas a encontrar el mismo autor que más tradujo, y ese mismo traductor es la misma Biblia, la misma traducción estamos leyendo nosotros. Estamos leyendo nosotros. Wow, Juan 1:1 es un claro ejemplo que todo cristiano sabe y todo testigo de Jehová sabe que eso es la piedra de tropiezo para muchos. Y queremos hablar aquí porque vamos a ver un momento que vamos a hablar de las pero ya dejamos algo para que la audiencia y los hermanos en Cristo puedan indagar y puedan buscar más información acerca de las traducciones, porque el tema de este día y de todo este tiempo es la Biblia. Ahora, Guido, a primera vista, la Biblia pareciera ser una colección literaria y principalmente judía. Si indagamos sobre las circunstancias, ¿bajo qué documentos bíblicos fueron redactados la Biblia? Encontramos que fueron escritos en un lugar y otro, lo decías delante, ¿verdad? Pero también durante ese periodo han transcurrido un aproximado de 1500 a 1600 años para juntarse todos los escritos de la Biblia, todos los libros de la Biblia. Los escritores bíblicos escribieron estando en lugares diferentes, desde Italia, en el occidente, hasta Mesopotamia, y posiblemente en Persia, en el oriente. Los escritores pueden ser, por ejemplo, caracterizados como un grupo heterogéneo, un grupo que estaban separados, eran únicos, pero estos, por la separación que tenían una separación quizás física, pero había un acercamiento espiritual
que era el Espíritu Santo que les estaba inspirando a escribir las Escrituras. Cuando vemos esto entre los escritores, usted ya se habló temas atrás sobre Las condiciones, ¿no? las condiciones, pero también se habló sobre los autores, las profesiones que tenían y todo esto. Es interesante porque a pesar de que eran reyes, pastores, soldados, legisladores, pescadores, estadistas, cortesanos, sacerdotes y profetas, aún rabinos, con el caso del apóstol Pablo, estos hombres llegaron a concluir o llegaron a generar un libro tan poderoso como la Biblia. Esto nos hace pensar que los mismos escritos pertenecen a una gran variedad de géneros literarios. Esto incluye historia, leyes civiles, criminales, éticas, rituales, sobre la sanidad, sobre sanidades físicas, poesía religiosa, tratados didácticos, poesía lírica, parábolas, alegorías, biografías, correspondencia particular, memorias personales, diarios, aparte de los géneros quizás distintivamente bíblicos como la profecía y la literatura apocalíptica. Cuando hablamos de estos temas relevantes, uno se queda asombrado. Por eso decimos que la Biblia es única en cualquier aspecto que lo busques. Es única, Freddy. Por todo esto, la Biblia no es simplemente una antología. Hay cierta unidad que une todo. Una antología es compilada por un antologista, ¿verdad? Así es. Pero ningún antologista compiló la Biblia. El antologista es Dios. Aleluya. Por su Espíritu Santo. Amén. Contraste a los libros de la Biblia con la compilación de las obras clásicas de la civilización occidental conocida como Great Books of the Western World, grandes libros del mundo occidental. Esta serie contiene selecciones tomadas, más de 450 obras, creo yo, escritas por cerca de 100 autores, abarcando aproximadamente 25 siglos. Homero, Platón, Aristóteles, Plotino, Agustín, Tomás de Aquino, Dante, Jobles, Spinoza, también está Shakespeare, hay un montón. Pero ninguno de estos libros tiene la unidad que tiene la palabra de Dios. Sí, porque sencillamente la Biblia tiene una armonía porque la autoría tiene doble autoría. Y aquí podemos ver la singularidad de la unidad. Claro, es singular la Biblia. Ay, se nos acaba el tiempo, Guido. Wow, se pasó tan rápido que no lo sentí. Una última, tienes 30 segundos para despedirte, Guido. Solamente decirle a la audiencia que la Biblia es el único libro de regla de fe y conducta, que la única forma de poder habitar en paz, como habla el libro de Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, más conocido, es el único libro que nos puede ayudar a entender cómo vivir en paz con todos los hombres. Y la Biblia nunca ha sido un libro de controversia, ni de guerra, ni de pleito. La Biblia ha sido un libro siempre que ha llamado a todos sus lectores a la paz y a la convivencia como sociedad civilizada. Gracias por su sintonía. Este ha sido su programa Verdades Eternas. Estuvo con nosotros Guido Lozano. Se despide su amigo y servidor Freddy Lozano. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.